Bueno, bien. Buen día, bienvenidos a todas y todos. Esta es la sesión oral número 15, correspondiente al eje 1. Estamos en la sala Jacarandá, para poner un poquito en el nombre de nuestros árboles. Mi nombre es María Cañete y vamos a tratar de llevar esta sesión adelante. Vamos a comenzar con Fátima Varela. Fátima Varela nos va a hablar de huerta comunitaria, una respuesta al contexto pandemia de los barrios y organizaciones de Córdoba. Fátima. Bueno, gracias. ¿Cómo les va? Saludo a todos bien. Estamos en la sala Timbo, me parece, María, si no me equivoco. No. Ay, Jacarandá, me dijeron a mí. Ay, disculpame. Así que Tengo bueno, como Jacarandá. Bueno, voy a compartir, dale, no importa, estamos. Estamos todos los que necesitaban estar, así que estamos bien. Estábamos, sí, sí, sí. Ahora Marco nos va a decir en qué sala estábamos. Bueno, ahí están viendo. Sí, pero no tu presentación, digamos. Ahora sí tenemos tu presentación. Bien. Ahí si le pones en modo presentación, mejor, digamos. Ahora estoy en modo presentación. ¿Sí? Sí. Bueno, ahí les comento, yo pongo, a ver, creo que estoy en... bueno, me presento un poco, yo soy Fátima Varela, soy ingeniera agrónoma de la agencia de INTA Córdoba y voy a presentar esta experiencia que es nuevita, si bien yo tengo más de 25 años trabajando con el programa Pro Huerta, con huertas urbanas, hay algunos que ya nos conocemos, ahí vi en la sala, y la idea es contar el relato de experiencia de estas huertas comunitarias como una respuesta al contexto pandemia de los barrios y organizaciones de Córdoba. Este proyecto surge el año pasado a través de un convenio que se arma con la Municipalidad de Córdoba, el área de Economía Social y Ambiente, la Universidad Nacional, Facultad de Ciencias Agropecuarias, el Ministerio de Agricultura de la provincia, la Dirección de Agricultura Familiar, ahora Subsecretaría de Agricultura Familiar y el INTA Pro Huerta. Se armó un convenio fomentando huertas que el objetivo era promover la seguridad alimentaria a través de huertas barriales, simplemente eso. Pero bueno, nos empezamos a juntar los del equipo en pleno momento de pandemia. Eso fue en junio del año pasado, 2020, a ver cómo podíamos trabajar juntos. Aparte, considerábamos que el tema de producción de alimentos era una actividad esencial. Entonces nos pusimos como objetivo en ese momento de crear una huerta urbana agroecológica modelo de experiencia, de aprendizaje, en un espacio que la municipalidad nos presta. Ahí si ustedes ven, está el mapita de la circunvalación de Córdoba, pleno Córdoba, en el Parque Sarmiento. Es el puntito rojo, o sea que está en el corazón de la ciudad. Y fomentar el desarrollo de huertas barriales. Así que empezamos a trabajar cómo íbamos a hacer, cómo íbamos a encarar este trabajo y uno de los chicos que es abogado de la Municipalidad de Córdoba, que coordina todo el grupo, decía, bueno, habría que pensar en que los que vayan a participar en la huerta tengan un compromiso, hagamos un contrato social de trabajo por un año para empezar. Son servidores urbanos, o sea, tienen un salario social. Se hizo como una selección de que les gustara la huerta, que tuvieran experiencia en trabajo de huerta, que fueran referentes en sus barrios, en comedores, que estuvieran relacionados con un compromiso social en la organización. Se trabajó en una superficie de 300 metros cuadrados, que era un baldío lleno de adoquines, restos de poda, restos de escombro. La municipalidad pasó una rastra. Bueno, ahí empezamos a planificar capacitaciones quincenales que las coordinamos entre las chicas de la universidad y los chicos de la provincia y el Pro Huerta. A la fecha vamos haciendo 2 cosechas, quedaron en el grupo seleccionado 8 mujeres y 3 varones. Empezamos a juntarnos con todos los protocolos COVID, con todos los cuidados, porque imagínense, era en pleno pandemia el año pasado, y el grupo continúa a la fecha todavía, el mismo grupo que son 11 más el equipo, que este año se sumó una nutricionista y una trabajadora social
al equipo de coordinación, donde hay 2 agrónomos y un abogado, ¿sí? Además, las mujeres promotoras que están participando en el grupo promueven la realización de dos huertas, algunas de una a otra, en total 7 huertas comunitarias agroecológicas en su barrio, en Villa Libertador, en Nuestro Hogar 3, en el barrio 12 de septiembre, en Angelelli, en Cervecero, o sea, en lugares muy humildes, y que lo hacen a través de sus conocimientos, y como parte también del trabajo en este proyecto Fomentando Huerta. ¿Qué capacitación hemos tenido? Hemos tenido capacitaciones relacionadas con el suelo, con la fertilidad y su manejo. Por ahí se sorprendían porque ellos solamente punteaban el terreno y de vez en cuando ponían guano. Y acá empezamos a trabajar la elaboración de bioinsumos, saber qué significa un suelo vivo. También se dio talleres de aromática. Trabajamos sobre los 10 elementos de agroecología, en la biodiversidad, en el reciclaje. Ahí en espacios verdes es donde está la producción de plantines de flores y árboles para todas las plazas de Córdoba. Y cuando armamos el Bocaggi, ese espacio usó el Bocaggi y le funcionó re bien en las plantitas, en los espacios verdes, así que sumamos a otra área también el interés de buscar técnicas alternativas en la fertilidad del suelo. Se dio también sobre hongos comestibles, sobre plantines florales, también educación alimentaria. Las mujeres que participan, ellas también cocinan en los encuentros. Normalmente una vez a la semana se elaboran comidas originarias de sus lugares. Por ejemplo, hay dos señoras de origen boliviano nos hicieron sopa de maní, una ensalada de verdolaga. Entonces tratamos de valorizar toda la alimentación, más allá de lo que produce la huerta, sino también en lo que es una alimentación integral. Trabajamos eso en marzo de este año. Hubo un encuentro de promotores, no, porque mientras ocurría lo de la huerta, empezamos a enterarnos que había huertas comunitarias. Claro, no podían salir, empezaron a hacer gestiones, algunas con la municipalidad, otras autogestivas, de espacios para producción del armado de huertas comunitarias. Hicimos un encuentro en marzo del 2021 con los referentes de las huertas comunitarias que trajeran sus productos, que mostraran, y nos sorprendimos porque encontramos se relevaron más de 35 huertas comunitarias que están en este mapita, dispersas, y fueron sumándose más alrededor de, llegó un momento hasta 50. Entonces se empezó a acompañar. Hay algunas que están acompañadas por técnicos de organizaciones como el MTE, la agrupación Evita, los voluntarios de la universidad. Otras participaron también otras huertas comunitarias, por ejemplo, de la iglesia, de escuelas, de comedores y merenderos. Fue muy rico la experiencia, fueron más de 120 personas. Eh, y empezamos a trabajar en en una red tejiendo redes de huertas agroecológicas. En esto se armó un segundo encuentro ahora en septiembre, donde se trabajaron por comisiones más de gestión de acceso a la tierra, de gestión de acceso al agua, donde se empezó a trabajar en forma conjunta con los huerteros. También el tema de comercialización, el tema de infraestructura que tiene que ver con el cerco, con algún invernadero, riego por goteo, y las capacitaciones. Así que estuvimos ahí trabajando en eso. A ver, si me sigue, a ver, que se me tildó ahí. Chan. ¿Me ven que sigue la presentación? Hola, hola. Estamos, Estoy acá. estamos, Bueno, porque no me sigue la presentación, digo yo, se me tildó ahí en esa. estamos en la ubicación de las huertas relevadas. Sí, y bueno, y la otra que no me avanza, que no sé por qué se me tildó. Ahí está. Bueno, ¿y qué cosechamos? Voy perdiendo los minutos. ¿Qué cosechamos? Bueno, conocimientos desde todo, tanto del equipo técnico como de los huerteros, de los participantes, porque hay un grado de pertenencia. Y, por ejemplo, las mujeres saben cultivar papa, que ya lo traían al espacio, cultivar batatas. Entonces ellas como que van coordinando esa tarea. Alimentos frescos y agroecológicos, porque todo lo que se cosecha por el momento se comparte. La idea es buscar comercializar en ferias.
también a través del encuentro promotor la idea, como está la municipalidad, a hacer un sistema de certificación, no sé si el sistema participativo de garantía, pero para que esas huertas comunitarias que tengan excedentes puedan comercializarlo en algún espacio o se pueda comprar para los comedores merenderos ese producto. Experiencias, compañerismo, el grupo tiene una asistencia en forma sistemática lunes, miércoles y viernes desde hace un año. Estamos en 9 minutos. Bueno, ya estoy terminando. Hay una valoración a la mujer, porque, bueno, si bien son más ellas, pero es muy equitativo el grupo, trabajan mucho, ahí la trabajadora social también trabaja en los saberes, en su función como reproducción en la alimentación, se puede generar ingresos y empleo, el baldío está transformado en un espacio productivo, es visible, es multiplicador, hemos trabajado diversidad en lo cultural, en las semillas, bioinsumos, y bueno, elaboración de bioinsumos que también es una alternativa para ir trabajando. A ver, ahí creo que termino ahí. Eso, me parece que, bueno, queda pendiente eso de seguir trabajando un poco el tema del espacio, los espacios de comercialización y la consolidación de los espacios que si bien están relevados y aprobados por la municipalidad, hay otros que no, para espacios productivos de esas huertas comunitarias. Bueno, creo que ahí estoy, yo estoy con los 10 minutos justo, estuve practicando. Sí, justito, justito. Muchas gracias, gracias por... Gracias, muchísimas gracias, Fátima. Muy agradezco de corazón la práctica de los 10 minutos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Vamos a seguir entonces con César Augusto. César, por favor, decime cómo se pronuncia tu apellido. No pronunciar mal. Dicioco. Bueno, ¿se ve la presentación? ¿Hola? Sí, se ve la presentación. Bueno, gracias María. Fátima, bueno, muy interesante la experiencia que relataste, obviamente muy importante en estos momentos. Yo soy docente de ecología en la Universidad de Luján, integro también un grupo de investigación y además pertenezco a una cátedra libre de soberanía alimentaria y agroecología de la Universidad de Luján. Y los que participaron de ese trabajo son docentes y también estudiantes avanzados, y obviamente colaboraron y participaron de diferentes formas los propios integrantes de la colonia agrícola de abastecimiento urbano 20 de abril Darío Santillán, ya que la experiencia se realizó justamente ahí, que está ubicada en Jáuregui, cerca de la Universidad de Luján, partido de Luján. Y el trabajo puntual que vamos a relatar tiene que ver con el desarrollo y la evaluación de un purín de Bardana, evaluación que la última etapa, se tuvo que modificar en función del aislamiento social y obligatorio a causa de la pandemia, pero que recogimos igual la percepción y de los propios productores y productoras que nos permitieron de alguna forma tratar de evaluar lo que estaba previsto hacer en forma un poco más del diseño experimental, que consistía en cosechar y pesar las plantas y tener otro tipo de observaciones. El acompañamiento con los productores de la colonia, posiblemente la colonia agrícola integral es uno de los principales centros de producción agroecológica de la Argentina, porque reúne cerca de 30 productores, y también integra la UTT, que trabaja con más de 10.000 familias, pero aún hoy, si bien propone la agroecología, la UTT, como otras organizaciones que acompañan a estos pequeños productores, no obstante, la mayoría todavía, están unidas a un modelo convencional con el uso de plaguicidas. Este es uno de los centros que, a partir de
que fue obtenido en comodato desde el 2015, que no se emplean agroquímicos y que bueno, reúne a cerca de 30 familias productoras que viven en el lugar y producen. Nosotros venimos acompañando el trabajo desde todo punto de vista, digamos, desde lo comercial y específicamente desde nuestra área de conocimiento que tiene que ver con la ecología, haciendo evaluaciones de fertilidad del suelo, impacto sobre la actividad microbiológica, evaluaciones de macrofauna del suelo, y, bueno, y fomentando la agrodiversidad, tanto espontánea como en los lotes productivos. Uno de los temas que le preocupaba era justamente desarrollar bioinsumos para poder favorecer el control de algunas enfermedades y, por otro lado, también mejorar la nutrición. En este caso, y en base a la disponibilidad de una planta en el predio que se llama Bardana, bueno, y en base a contactos previos que realizamos en talleres a mediados y hacia fines del año 2019, se eligió esta planta por su abundancia en el predio de 70 hectáreas que tiene la colonia, y, bueno, por las características de los antecedentes que tenía, y la forma de elaboración, en discusión, en forma participativa, se decidió hacerlo en forma de purín, es decir, con una fermentación en agua durante 15 días. La foto lo que presenta es una de las charlas, los talleres, que estuvo a cargo de una de las compañeras, se llama Nadia, docente de ecología, y acompañada también en ese momento por una estudiante avanzada, Marina Yunt. Bueno, estas fotos también lo que presentan es la elaboración del purín de Bardana, que cosecharon Perdón, aquí. Sí. no vemos, yo no, al menos no veo el cambio de la diapositiva. En mi caso, bueno, vamos a tener que volver a presentar, yo la veo perfectamente, pero Sí, bueno. se ve perfecto. ¿Se ve? Sí, sí. Pero, Quizás sea tu perdón, conectividad, Lucía, porque Sí, sí estamos ahora. viendo el resto. Se ve bien. perdón. Bueno, entonces seguimos. En base a los datos de la bibliografía, de las propiedades que tenía la Bardana, que lo que, digamos, tanto para el control de algunos nematodes de raíz, como también según el momento de aplicación podía propiedades nutritivas, porque junta y concentra gran cantidad de nutrientes extraídos del suelo, la Bardana, que finalmente pueden ser devueltos a las plantas para mejorar su nutrición. También podía tener efectos controladores de hongos, contra hongos. Y bueno, se decidió entonces, y los productores, digamos, asumieron esta tarea de elaboración del purín de Bardana en grandes tanques de plástico que fueron conseguidos a partir de una fábrica de plásticos del lugar. Bueno, revolviéndolo, tapándolo parcialmente para evitar básicamente la basura, y luego de 15 días se filtró y se acumuló y se almacenó en recipientes cerrados y se depositaron lo que es hoy una fábrica de biopreparados, una biofábrica que está actualmente en funcionamiento. Bueno, digamos, una de las etapas era inicialmente tratar de evaluar posibles efectos fitotóxicos que podría tener este preparado. Con lo cual, bueno, se decidió hacer dos concentraciones, al 20 y al 40%, del purín de Bardana obtenido, diluido en agua, y durante, bueno, 2 o 3 aplicaciones se aplicó en plantines de tomate, como lo que vemos en esta foto, y luego de observar que no había daños, efectos negativos sobre el cultivo, se lo comenzó a emplear el 40% ya en lotes productivos. Pero, digamos, delimitando en esos lotes productivos parcelas con estacas
de 3 metros de largo, perdón, de 2 metros largo, 3 hileras, y, digamos, comparándolas con parcelas equivalentes dentro de cada lote, con bueno, donde solo se aplicaba agua, es decir, no se aplicaba purín, ya como un testigo, ¿no? Como un blanco para comparar. Eso se desarrolló entre diciembre del 2019 y hasta marzo del 2020, momento en el cual el trabajo, por lo menos nuestro, en el lugar se suspendió a causa bueno, del aislamiento producto de la pandemia. Bueno, finalmente lo que hicimos, dado que la presencia nuestra, e inclusive también eso, el tema de aislamiento obligatorio, generó cambios en la propia comunidad de productores, ya que los técnicos, que eran o productores o miembros de la comunidad, que interactuaban en mayor medida con nosotros, además de los productores que participamos voluntariamente para cómo se aplicaban los productos, bueno, o dejaron de estar en unos casos o cambiaron de funciones, lo que nos complicó, bueno, la evaluación. Así que la evaluación, en ese momento, que me refiero al año pasado, se hizo, bueno, luego de la aplicación, en diferentes momentos, en base justamente a la opinión que nosotros recogimos, o por teléfono, o en videollamadas, o por mail, con los propios productores. Y vemos, como se presenta en esta diapositiva, que hubo opiniones dispares. ¿Sí? Digamos, algunos productores observaron mejoras, o en la altura, o en el vigor de las plantas, o en el color, en tanto que otros no observaron diferencias. Comparando obviamente la aplicación del purín de Bardana respecto al testigo. Bueno, esto sería, creo que lo Estamos con fundamental. tiempo. Bueno, esto es lo fundamental. Así que creo que si después surge alguna pregunta podremos aclarar. Hay algunos también integrantes del grupo que están presentes que podrían ampliar lo que yo estoy comentando. Gracias. Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias a todos, porque a mí se me cortó internet y ustedes siguieron. Muchísimas gracias. Vamos a dejar de compartir pantalla, César, y vamos a Sí. pasar con Marcelo Contreras. Marcelo. Hola, hola, buen día. Nosotros somos compañeros de Marcelo Contreras y estamos también en el trabajo. Ah, bienvenida, Cecilia. Bueno, gracias. Y compañía. Cecilia y Alicia. Y Alicia, bueno. Le vamos a pedir a Marcos que te habilite para compartir pantalla. Bueno, Marco, por favor, si le habilitas. Sí, María, ya está habilitada Cecilia para compartir pantalla. Bien, gracias. Gracias, muy amable. Cecilia, ¿puede compartir pantalla? Y Cecilia y Alicia nos van a comentar la producción caprina en sistemas pastoriles como práctica agroecológica sustentable en Santiago del Estero. Bienvenidas a las dos. Y desde ya corre el tiempo, 10 minutos, ¿sí? ¿se ve la pantalla? Sí, sí, sí. Buenísimo. Bueno, como María nos estaba presentando, somos compañeros de lo que es el área de investigación y de extensión de la Estación Experimental de Santiago del Estero, y el trabajo se denomina la producción caprina en un sistema silvopastoril. Bueno, básicamente lo que nosotros vamos a hacer es una descripción inicial acerca de los sistemas productivos campesinos, que en Santiago del Estero generalmente son pluriactivos, ¿no? En donde la principal actividad es justamente la caprina. Esta producción lo que le permite a los campesinos más que nada es obtener ingresos monetarios, y a su vez también, digamos, genera puestos de trabajo, ¿no?
La actividad caprina se caracteriza en el norte argentino por ser de forma extensiva. Es decir, que los animales son criados a base, digamos, la fuente de alimento es la del forraje del monte, en donde básicamente, digamos, constituye lo que es pasto nativo, rebrotes, hojas, ya sea de árboles o de arbustos, y los frutos, digamos, en este caso nosotros tenemos dos árboles principales, que son los algarrobos, el negro y blanco, y bueno, los quebrachos, ¿no? En la estación experimental de Santiago del Estero se encuentra un módulo caprino, en donde básicamente este módulo se encuentra en la estación experimental en Árraga, ¿sí? Ven la imagen, ¿verdad? Se ven las imágenes, ¿no? Sí. Sí, se ve bien, Bueno. todo bien. Bien, entonces, básicamente el módulo de producción caprina, que es lo que se parte inicialmente de 6 potreros, en los cuales lo que se ha hecho es un desarbustado, es decir, hemos seleccionado especies, se ha realizado una limpieza, y luego una siembra de gatón pan, más que nada para mejorar lo que es la oferta forrajera, ¿no? La oferta herbácea forrajera. Se han introducido 20 animales, que son cabras criollas, adultas, de un peso promedio aproximadamente de 44 kilos. Se realiza pastoreo rotativo, y todas las actividades, como servicio, pariciones y lactaciones, se hacen dentro de cada potrero. Básicamente lo que nosotros vamos a hacer ahora es adoptar y tomar diferentes indicadores que Sarandon y Flores los describen en su libro, y lo que vamos a hacer es realizar un análisis de análisis agroecológico del módulo, ¿no? Y hemos tomado 5 puntos que nos han parecido a nosotros que eran importantes destacar para poder describir a este módulo como agroecológico, ¿no? El primero es una producción eficiente y rentable a largo plazo que promueva la conservación del suelo, agua, energía y recursos biológicos, como la biodiversidad. El segundo punto, un aumento en la biodiversidad funcional de los sistemas productivos. El tercero, una menor dependencia del uso de insumos externos, como ser combustibles fósiles, plaguicidas o fertilizantes. El cuarto, uso más eficiente de la energía, principalmente del fósil. Y el quinto y el último, que es desarrollo de tecnologías que sean cultural y socialmente aceptables. Bien, bueno, como resultado de del análisis de esas características que acaba de mencionar Cecilia, bueno, hemos tratado de resumir en una sola diapositiva todo, bastante complicado, pero se puede. Y respondiendo a la primera característica, que es la producción eficiente y rentable a largo plazo, podemos mencionar que este módulo, que ha iniciado en el 2007, ha iniciado con una carga instantánea de 900 kilos de peso vivo por hectárea, y a la fecha se mantiene esa misma carga y el esquema de rotación. También como producción promedio se logra 1,5 cabritos por cabra por año. Se mantienen con condiciones nutricionales en un estado óptimo. Aquí en el gráfico podemos observar, tenemos el promedio mensual de la condición corporal para 2 periodos, 2019-2020, y como observamos, se mantienen dentro del rango de 2,5 y 3,5, que indica un buen estado nutricional durante todo el año. Además, no ha sido necesario resembrar la pastura exótica desde el 2007, o sea, tienen una buena resiembra natural. Y en el gráfico de abajo podemos ver la oferta de forraje, bueno, no lo veo el curso aquí, la oferta de forraje para 3 periodos, que varían entre 2.000 y 3.400 kilos de materia seca por hectárea,
que son valores que están dentro de lo que dicta la bibliografía. Entonces podemos decir que desde el 2007 a la fecha es una producción sostenible en el tiempo. Para la segunda característica, del mantener la biodiversidad de los sistemas productivos, bueno, a partir de la intervención para implementar el sistema silvopastoril, tenemos como, o dejamos funcionales los 3 estratos de vegetación presentes en el bosque nativo: el medio, el alto, el medio y el bajo, ¿sí? Como vemos aquí en la foto. El alto establecido por los, bueno, el quebracho blanco, colorado, los prosopis, mistol, tala, sombra de toro, bueno, me olvidaré de algunos, pero esos son los más dominantes. El estrato medio, tusca, tusca, garabato, jarilla, talilla, y el estrato bajo, principalmente como especie dominante, la exótica, el gatón panic, pero también tenemos pasturas nativas como digitaria, setaria, tricloris. Bien, pero se rescata la funcionalidad de los 3 estratos de vegetación. Y la estructura de la vegetación se mantiene muy similar a lo que era antes de las intervenciones. En respuesta a la tercera característica, que hay una menor dependencia del uso de insumos externos, podemos mencionar que es muy eficiente el uso de los recursos alimenticios. El componente animal tiene un buen estado nutricional durante todo el año, asociado al grafiquito que habíamos visto anteriormente. Entonces hay menos necesidad de recursos alimenticios por fuera del sistema. Además, hay un uso eficiente de los 3 estratos, aprovechamos los 3 estratos de forraje. Y por otro lado, hemos puesto ese grafiquito porque el estado sanitario de los animales se mantiene bastante estable, se enferma un poco, y lo atribuimos básicamente al buen estado nutricional de los animales, y también a que haya ausencia de un encierro en el corral, que es el lugar de aglomeración de los animales y donde es la mayor fuente de contagio de enfermedades, y sumado a que hay un esquema hay un pastoreo rotativo, ¿sí? En respuesta a la característica de que hay un uso más eficiente en la energía, en este tipo de sistemas, y con sistemas silvopastoriles y con pastoreo caprino, a diferencia del bovino, necesita menos frecuencia de trabajos de limpieza para eliminar la biomasa de leñosa, ¿sí? ¿Eso por qué? Por el hábito ramoneador de esta especie, ¿sí? Y sumado a que hay un pastoreo rotativo que disminuye la posibilidad de selección del animal, hace que haya mayor consumo de especies leñosas, evitando el crecimiento del despegue en altura. Y bueno, y por último, o la última característica, esta tecnología aprovecha los recursos locales, ¿sí? Principalmente los del monte. También aprovechamos también los saberes populares de los productores en cuanto a la producción caprina, al manejo de la producción caprina, y también este tipo de sistemas permite un manejo controlado y más eficiente en cuanto a la superficie. Necesitamos menor superficie para sostener mayor cantidad o la misma cantidad de animales, pero con menor superficie. Alicia. Bien, bueno, básicamente es eso, y aquí mostramos las conclusiones, ¿sí? No sé si Sí, bueno, que las conclusiones que podemos obtener es que efectivamente nosotros estamos, a partir del análisis descriptivo, obtenemos un proceso, digamos, que obviamente, digamos, cumple con algunos requisitos para decir que es un enfoque agroecológico, ¿no? En donde tenemos en cuenta todas las que son las dimensiones productivas, ambiental y social también, ¿no? Es una producción sostenida, como Alicia decía, tanto en el tiempo, en lo relacionado a la conservación y el aprovechamiento de todos los recursos naturales que el monte nos brinda, ¿no? Y esto justamente del aprovechamiento y el rescate de los saberes locales, que nos parece eso, digamos, fundamental en nosotros, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias a las dos.
Y por favor, si pueden dejar de compartir pantalla. Vamos con Evangelina Argüello Caro. Bueno, acá estoy viendo empezar a compartir a ver si puedo. Bien, bien. Estamos en biopreparados para el manejo de insectos en horticultura. Experimentación participativa en el periurbano de Córdoba. Adelante, Evangelina. Bueno, muchas gracias, María. Bueno, mi nombre es Evangelina Argüello, soy investigadora de INTA y también soy profesora en la Facultad de Agronomía, y la experiencia que voy a presentar hoy es en realidad de un equipo mucho más grande e interinstitucional, con el que venimos acompañando la transición ecológica en sistemas hortícolas en el área periurbana de Córdoba. En particular, nuestro primer foco fue la sustitución de insumos, porque como sabemos estos sistemas hortícolas, los convencionales actuales basan mucho su manejo en el uso de productos sintéticos, químicos sintéticos, por lo que la sustitución de insumos suele ser siempre la primera etapa que se asume cuando comenzamos la transición agroecológica. En particular, la experiencia que voy a contarles hoy es una experiencia que desarrollamos junto con un grupo asociativo que se llama Malvinas Agroecológica, que es una cooperativa vinculada al MTE, a la rama rural del MTE, que tiene producción hortícola, pero que también tiene una biofábrica propia, tanto para la generación en escala de estos biopreparados para la producción propia, pero también con intenciones de empezar a comercializarlo. En esto de empezar a comercializarlos, emerge la necesidad de caracterizarlos, ¿no? Y de ver cuáles son las formas más eficientes de usarlos, y también algunas garantías de inocuidad que hay que dar en relación al uso, a quienes la aplican, a consumidores, pero también en relación a cuestiones ambientales. Entonces hay, como institución con las capacidades que tenemos en investigación y en extensión, venimos acompañando estos procesos de transición, y en particular estas preguntas científico-tecnológicas que van apareciendo entre los diferentes actores vinculados a la transición agroecológica en estos sistemas hortícolas. La experiencia que presentamos hoy tiene que ver con bioinsumos o biopreparados para el manejo de insectos. Hicimos pruebas en cultivo de tomate porque las solanáceas para la organización en un primer momento fueron muy importantes por un tema de la productividad y rentabilidad y el precio de venta. Entonces, en ese momento, las problemáticas principales de la organización estaban vinculadas a este tipo de cultivos. Y con estas experiencias fuimos alimentando y vamos alimentando también otras transiciones y otros sistemas que se encuentran como con los mismos problemas a nivel de la transición. En relación a la metodología, la localización del ensayo fue en la localidad de Malvinas, Argentinas, que es una localidad que queda cerca de la ciudad de Córdoba, en el área metropolitana, en el área periurbana. La metodología que usamos es la de investigación de acción participativa, que se usa mucho en agroecología. Nosotros tenemos dos particularidades de esta metodología para poder implementarla, que es que constituimos como subgrupos operativos, un poco disciplinares. Por ejemplo, quienes acompañamos esta experiencia somos quienes trabajamos desde hace un tiempo ya con insectos y en extractos vegetales, y estos subgrupos operativos nos distribuimos con actores de la producción, organizaciones sociales o productores individuales, un extensionista e investigadores. Esos subgrupos operativos, entonces vamos generando estos espacios de experimentación y aprendizaje. El ensayo con tomate consistió en una parcela productiva que la organización estaba generando para la comercialización, que le dividimos en 8 bloques, y en cada bloque distribuimos al azar los 4 tratamientos que ya les voy a contar cuáles son, quedando constituidas entonces parcelas pequeñas, cada una con 2 hileras de tomate que en total tenían 10 plantas. El objetivo que acordamos con la organización en ese momento fue evaluar los efectos de los biopreparados que íbamos a usar en relación a la chincha roja, que es automatos neumáticos, que era la que más problemas el año anterior les había causado. Así que bueno, la pregunta de investigación estaba orientada a esto.
Los biopreparados que utilizamos, o que probamos en ese momento, fueron extractos etílicos de ajo y ají, de paraíso y caldo ceniza, a las dosis de manual y a las dosis que la organización los usaba, en contraste con el agua que era usado como testigo. Se hacían aplicaciones semanales de estos tratamientos, y también semanalmente se hacía la evaluación de insectos, que era por observación directa. Se observaba, se tomaba al azar una planta de tomate de cada una de esas parcelas, y se observaba y se determinaba el número de insectos presentes por planta. Para probar estos preparados, lo que hicimos fue prepararlos con miembros de la propia organización, como para acordar y acercar marcos o formas o metodologías de elaboración para poder arrancar el ensayo. Bueno, tuvimos como dos niveles de resultados. Uno del nivel más biológico, que son los que les voy a presentar primero, pero después aparecieron y emergieron algunas cuestiones que tenían que ver propiamente con la articulación de la organización con las instituciones, y que también son muy interesantes. En relación a los insectos y artrópodos que observamos, vimos una elevada presencia de insectos fitófagos, ¿no? Entre ellos, Tetranicus, que es la arañuela, que apareció en mayor incidencia, pero hacia los últimos momentos de cultivo, en combinación también con otros síntomas que yo también les voy a contar, de muerte prematura de las plantas. Es como que los ácaros aprovecharon y invadieron de mayor manera hacia el final, pero a lo largo del resto del cultivo lo que aparecieron en mayor frecuencia fueron Epitrix, que es esta pulilla que hace el perdigonado de hojas, un coleóptero, áfidos y trips, que no llegaron en realidad a establecerse como problemas o como colonias importantes. Pero una de las grandes observaciones en relación a la presencia de insectos fue la baja densidad y diversidad de enemigos naturales. En simultáneo con esta experiencia en Malvinas Argentinas, también estábamos haciendo experiencias en otros lugares productivos, en otras fincas hortícolas, y observamos que en particular en Malvinas había muy baja presencia, y además de la mayoría de los enemigos naturales que observábamos eran arañas. Entonces esto llevó a la reflexión en conjunto, el hecho de hacer la experimentación en conjunto, ir haciendo estas observaciones en conjunto, llevó hacia adentro de la organización la discusión de qué estaba pasando y por qué había tan baja actividad de enemigos naturales, y la necesidad de empezar a pensar en el rediseño y algunas estrategias para aumentar la diversidad vegetal y la presencia de enemigos naturales. En relación al efecto en sí de los biopreparados, se observó menor presencia en las parcelas tratadas con biopreparados de insectos fitófagos en general, pero el mayor contraste con el agua, o el mayor efecto, lo tuvo el ajo y el ají. Y en combinación, hubo una observación como colateral, este hecho de hacerla en condiciones reales de producción tuvo como algunos aspectos muy importantes. Por ejemplo, que alrededor de la parcela experimental habían puesto tomate y berenjena, que eran también muy importantes para ellos en ese momento, y lo que vimos fue que tanto la parcela de tomate como berenjena había mucha mayor presencia de insectos vinculados a solanáceas. Entonces, en general, se había generado como una atmósfera de menor actividad de insectos fitófagos en la parte que experimentamos. Otra cosa colateral que observamos fue la muerte prematura de plantas, esto que les contaba que fue una oportunidad también para la mayor incidencia de arañuela, que en realidad pensábamos que era por un problema de suelo, de enfermedades de suelo, pero cuando empezamos a arrancar las plantas muertas, nos dimos cuenta de que la presencia, el agente causal de esta sintomatología de muerte prematura estaba vinculado a la presencia de un gorgojo, que armaba galerías y generaba la muerte de las plantas. Esto también sirvió como un indicador de la necesidad de empezar a diversificar y a incluir un régimen de rotaciones de cultivos, más allá de que las solanáceas eran las más importantes, empezar a incluir la rotación de los cultivos en lo que era el diseño de las actividades. Otra cuestión colateral fue que, como ven, entre los artrópodos de la experimentación no apareció la chinche roja, que era la que queríamos evaluar en sí. Entonces nos tomamos la oportunidad de hacer una prueba, porque era la duda que tenía la organización en ese momento, de hacer pruebas de laboratorio en relación al efecto de los biopreparados sobre la chinche, y bueno, fueron muy interesantes los resultados que surgieron en relación a esa experimentación puntual bajo condiciones controladas. Bueno, entonces en relación a los aspectos biológicos, ¿sí? Estamos en 9 minutos. Perfecto, justo estoy terminando. A los efectos de los biopreparados en sí, bueno, hubo una menor actividad de fitófagos en la parcela experimental,
con mayor efecto del ajo y ají, y lo que también se observó fue la baja actividad de enemigos naturales, lo que lleva a esto, a la reflexión hacia adentro de la organización, sobre cómo estaban pensando el diseño del predio en relación a la diversidad, tanto de cultivos como de plantas espontáneas. Pero también surgieron otros aprendizajes y otras observaciones propias de esta articulación entre las organizaciones o los actores vinculados a la producción y nosotros como instituciones de ciencia y tecnología, y una de ellas fue que al trabajar con metodologías participativas logramos un mayor compromiso de ambas partes con objetivos claros y compartidos. Entonces eso hizo que el proceso fuera bastante fluido y que hubiera aprendizajes permanentes de ambos lados. También permitió el ensayo complementario que se hizo, pero en general es como parte de la metodología de trabajo, poder llevar algunas dudas puntuales que se van observando en las condiciones reales de producción a condiciones controladas, por ahí para responder, como decía, algunas preguntas puntuales, pero también el intercambio permanente lo que permitió fue establecer o poder salvar de manera bastante rápida lo que eran las demandas, las capacitaciones. La organización estaba como con mucha necesidad de capacitaciones en relación a identificación de insectos, que eso después se iba transformando en talleres o en actividades de articulación con diferentes investigadores, pero también fue muy importante al momento del análisis de los resultados, ¿no? Los niveles de razonamiento que teníamos desde la ciencia y desde la práctica, se generaban como diferentes niveles de conocimiento. Y lo más importante por ahí, que fue lo que quedó como de aprendizaje de esa primera experiencia, fue repensar hacia adentro de la organización la importancia del rediseño como el paso siguiente para seguir avanzando en la transición. Bueno, esos fueron los resultados que queremos compartirles hoy. Muchísimas gracias, Angelina. Pantalla. Muy amable. Vamos a seguir con Néstor Gómez. Así es. Efecto ambiental y de manejo agroecológico sobre la calidad de fibra de algodón. ¿Podés compartir tu pantalla, Néstor? Bien. ¿Tenés internet? ¿Abrí tu correo? Por favor, si pueden cerrar los micrófonos, por favor. ¿Vos estás hablando por Zoom? Claro, esto es el Congreso de Agroecología. Por favor, si pueden cerrar. Marcos, cerrar los micrófonos, por favor. Excepto a Néstor, por favor. Sí, buen día. Mi nombre es Néstor Gómez. Voy a hablar del efecto ambiental y de manejo agroecológico sobre la calidad de fibra de algodón en Santiago del Estero. ¿Se me escucha bien? Perfecto, Néstor. Perfecto, bien. Autores, bueno, el que habla, Paz María Valeria, Césped Adilberto y Bragos Gabriel. La introducción de las variedades transgénicas en el país, aproximadamente 2 décadas atrás, hizo que haya un cambio en el paradigma de cultivar algodón, con lo cual apareció un moderno parque de maquinarias como ser cosechadoras, sembradoras, fertilizadoras y otro tipo de maquinarias que hizo que las familias rurales y los pequeños agricultores se desplazaran hacia otros trabajos y otros hacia su radicación a centros urbanos. Del proyecto Trama Viva de algodón agroecológico y de valor agregado de Santiago del Estero, se viene trabajando hace 3 campañas aproximadamente con productores de la familiar y otros se llama textil, como ser teleras, artesanos, diseñadoras y pequeñas industrias textiles, con lo cual tratamos de cerrar todo el círculo de lo que es el valor agregado, con la obtención de nuestra materia prima. Sin embargo, el cultivo de algodón durante su crecimiento es afectado por muchos factores, tanto ambientales y de manejo.
Entre los factores ambientales podemos citar el agua, la falta de agua, o temperaturas extremas, principalmente las temperaturas elevadas, la fertilidad del lote, plagas y enfermedades. Por su parte, este trabajo tiene el objetivo de evaluar la influencia generada por los distintos ambientes agroclimáticos y de manejo agroecológico sobre el rendimiento y la calidad de fibra de algodón en la zona de riego de Santiago del Estero. Como materiales y métodos, como les decía, se viene trabajando en 3 campañas en 11 lotes y en los departamentos de Santiago, que comprenden los departamentos Figueroa, Silípica y Loreto. En la tabla 1 se puede apreciar los productores, cada lote, su ubicación, el departamento, cuándo fue sembrado el lote, los milímetros de agua que recibió tanto de lluvia como de riego, y los años de agricultura, que indirectamente me indica la fertilidad de los lotes. A su vez también se recabó información de lo que es temperaturas para cada departamento. El cultivo en todos los lotes fueron de forma similar. El primer paso de labranza fue con maquinaria agrícola, y los siguientes procesos del manejo y desde la siembra hasta la cosecha fue en forma manual. Y acompañado en muchas ocasiones con lo que son los atracción a sangre. Este cultivo se lo hace sin químicos, o sea, no se utiliza ningún químico para combatir insectos, lo mismo. Hola. Parece que se le cortó. Parece que sí. Yo pensé que era yo otra vez. No, no. Néstor. ¿Néstor? Chan. Ay. A ver un poquito. Están 4 minutos, digamos. ¿No podemos esperar un minuto o directamente pasamos al siguiente y cuando vuelva Néstor, que vuelva? ¿Le parece que ahí volvió, Néstor. Ahí está. ¿Volviste? Se cortó. ¿Néstor? ¿Néstor? Está muteado. Sí, justo. No sé si él está como... Ya le voy a ver. Está como coanfitrión, ¿se puede dar? Néstor, por favor. Está muteado, Néstor. Marco, ¿vos le podés habilitar el micrófono a Néstor o no? Bien. ¿Ahí puede ser? Ahora te escuchamos, sí. ¿Se te cortó, Néstor? Si Bien. querés volver a compartir pantalla y continuar, te damos la posibilidad de que continúe, digamos. Sí, sí. Un segundito. ¿Ahí? Sí, se ve, se ve, se ve. Bueno, me quedé aquí a donde los productores asocian con otros cultivos, como será el maíz, casi en todos los casos, y con cucurbitáceas, lo que puede ser coreano, zapallo criollo generalmente, melón y sandía. Las determinaciones fueron para estos casos, fueron rendimiento y componente de rendimiento, lo que es el desmote y peso de 100 semillas y la calidad de fibra en lo que respecta a microner, longitud, uniformidad
que fueron analizados. A su vez, también se hizo un análisis de componentes principales, a donde a cada variable, campaña, departamento, fecha de siembra, milímetros de agua y año de agricultura, se la codificó en rangos para poder hacer este tipo de análisis. Lo que podemos observar que el promedio de los 11 lotes en cuanto a superficie fue de 0,4 hectáreas o 4.000 metros cuadrados, con un rendimiento de cada lote promedio de 650 kilos. Esto, si lo llevamos a hectáreas, fue de 2.242 kilos por hectárea, a donde no hubo interacción año por ambiente. Después, cuando analizamos resistencia, uniformidad, elongación, vemos que tampoco se observa interacción entre los factores, y tampoco diferencias con el esmote y el peso de 100 semillas. Este se hizo para la última campaña, que es 2021, con lo cual no se observa diferencia entre ambientes y un promedio de desmote bastante elevado, y con un peso de semilla también bueno. Toda esta característica Marcos, Néstor volvió a quedarse. Sí, María, Néstor tiene problemas de internet. Sí, si seguimos con el otro, porque si no se nos va a ir todo el tiempo y no vamos a completar las exposiciones. Vamos a seguir con el próximo trabajo, y cuando viene Néstor, si nos quiere dar, a último momento nos da sus conclusiones, ¿sí? Tiene compartido la pantalla, por eso. Bueno, Lucía del Barrio ahora. Vamos con Lucía del Barrio. Cuando vuelve Néstor, vamos a tratar de que termine con sus conclusiones, si le parece bien, para no perder todo el tiempo que tenemos en la sala. Bueno, ahí comparto. Voy a dejar la cámara apagada. Sí, mejor, porque entonces no te lleva tanto intermedio. Dicen Sí, eso, no sé si es cierto, sí, Bueno. ¿Cómo les va? Buen día. Mi nombre es Lucía del Barrio, yo soy ingeniera agrónoma, trabajo en el área de ordenamiento territorial del INTA en Mendoza, y este trabajo es parte de mi tesis doctoral. Lo hice con Santiago Sarandón, que es mi director, Andrea Fruitos, José Portela y Martín Pérez, que son compañeros de INTA. Lo hemos titulado Valoración de la provisión de hábitat para la biodiversidad funcional en el área de interfaz urbano-rural de Lulunta, Mendoza. Y un poco la importancia para nosotros de este trabajo es que en Mendoza, Mendoza es una provincia de clima árido y semiárido, y entonces la distribución del territorio y la organización del territorio es en oasis de riego, y dentro de estos oasis se producen la mayor cantidad de actividades económicas. En el oasis norte se concentra el 98% de la población, y es el oasis en el que se ubica gran parte de la producción, ya sea hortícola como frutícola. Por eso este trabajo se enfoca en un área de interfaz urbano-rural, porque es un oasis que ha sufrido un gran avance de la urbanización, y en este crecimiento de la ciudad sobre las tierras agrícolas se van conformando estas áreas de interfase donde conviven usos agrícolas y residenciales del suelo. Para estas áreas nosotros planteamos que, como se está planteando en otras regiones del país, en las que hay problemáticas también de áreas de interfaz o periurbanos, que la agroecología puede ser una buena alternativa para sostener la actividad agrícola en estas zonas. Para nosotros esto es más agudo, esta problemática es más fuerte, porque el oasis, el área irrigada, tiene un límite espacial por el cual
más allá del cual no se puede realizar la actividad agrícola. Y si se puede hacer es a grandes costos ambientales, económicos y sociales, porque hay que extraer agua de la napa subterránea y es un desarrollo mucho más costoso. En el planteo de este trabajo fue evaluar y comparar diferentes unidades del paisaje, de este paisaje de interfaz urbano-rural, en la provisión, en su capacidad de proveer hábitat para las especies de controladores biológicos. Para eso nos asentamos en el ordenamiento ambiental territorial como estrategia de gestión posterior de estas áreas, y el ordenamiento ambiental territorial propone una forma de clasificación de los territorios que es a partir de unidades de paisaje. Estas unidades de paisaje sirven para poder ir analizando diferentes sectores del territorio a partir de alguna característica en común. En este caso, las comunidades vegetales y el uso de las coberturas vegetales. Dividimos este paisaje en 6 unidades de paisaje que tenían que ver entonces con el manejo de la vegetación, zonas agrícolas biodiversas. Esta zona es predominantemente agrícola, frutícola y olivícola, es una zona muy tradicional de cultivos de vid con olivos. Entonces la unidad agrícola biodiversa es una unidad en la que se conserva, son productores y fincas en las que se conserva biodiversidad espontánea en los espacios no cultivados, un manejo convencional de la agricultura en el que se usa prácticas tanto mecánicas como químicas para extraer la vegetación, para quitar la vegetación en los espacios interfilares. Hay espacios todavía naturales, naturales de secano y de ribera. Naturales de secano consideramos aquellas zonas en las que había vegetación típica del monte, de la región del monte, cactáceas sobre todo, y ofiláceas. Tienen los polvos, todo. Natural de ribera, que son espacios... Tengo acá mi celular, porque se voy a buscar acá. Natural de ribera son zonas que han quedado colindantes con el río Mendoza, entonces la vegetación tiene mayor disponibilidad de agua. Zonas seminaturales en las que se ha levantado el cultivo y son cultivos que se han ido abandonando o son áreas que están en proceso de loteo, entonces hay algún proceso de sucesión secundaria, y áreas urbanas en las que también hay un gran predominio de especies exóticas. Para esto, para evaluar esta capacidad de estos paisajes de proveer hábitat para los controladores biológicos, armamos el índice de hábitat potencial de biodiversidad de controladores biológicos con diferentes indicadores que describen las comunidades vegetales. Para eso nos asentamos en bibliografía, un montón de antecedentes de otros estudios que se han realizado en el país, y combinamos la cobertura vegetal total, que está asociada a la disponibilidad de refugio y de alimento para estas especies, ya sea para los fitófagos o directamente para recursos de polen y de néctar para los controladores, para algunas etapas de los controladores biológicos, principalmente de los parasitoides, la diversidad vegetal, la cobertura relativa de especies herbáceas dicotiledóneas de familias relevantes, esto es, bueno, la importancia de la presencia de flores en estos ambientes, y de estas familias que ya estudios previos han identificado como proveedoras de recursos para los controladores biológicos, fabáceas, apiáceas, asperáceas, brassicáceas, sobre todo en nuestra zona, porque son las primeras que ofrecen flores al comienzo de la primavera, malváceas, convolvuláceas y poligonáceas. También consideramos la cobertura relativa de especies gramíneas con perennes, por el aporte de refugio invernal sobre todo, y la cobertura de especies arbóreas y arbustivas de origen nativo, para incorporar la importancia de los estratos vegetales, de los estratos arbóreos y arbustivos, y el origen de estas especies. Todos los indicadores se relativizaron, y entonces los valores oscilan entre 0 y 1, y mayores valores de este indicador, de este índice, indican mayor provisión potencial de hábitat para estos controladores biológicos. Y hablamos de potencialidad porque no se evaluó la presencia de los controladores biológicos, sino que la capacidad de estas áreas de brindar refugio y alimento para esas especies.
lo puedo bajar acá. Bueno, para poder calcular estos indicadores, hicimos censos de vegetación, hicimos 113 censos de vegetación, y el tamaño de la unidad censal fue de 10 metros por 10 metros, y lo que hicimos fue inventariar todas las especies presentes y registrar un valor estimado de cobertura siguiendo el método fitosociológico. Lo que quería mostrarles con este mapa es que, con el mapa de coberturas de acá arriba, es que los usos que tiene esta zona, este distrito, están muy entremezclados. Lo rojo es lo urbano, y se puede observar cómo y lo verde es sobre todo el espaldero, que es el espaldero es la forma de conducción de la vid en esta zona, cómo está intercalado estos diferentes usos del suelo. Los naturales están, sobre todo naturales de Ribera del Sur, del distrito, y las otras zonas naturales están entremezcladas en el paisaje. Con estos censos, entonces, calculamos el índice, y los valores, los primeros resultados indican que las áreas naturales de secano son las que mayor potencialidad de hábitat para estas especies estarían aportando. Las áreas naturales de secano en primer lugar, las seminaturales en segundo lugar, naturales de ribera, y en último lugar las agrícolas. Entonces, un poco la conclusión es que hay que, en estos espacios, hay que promover la conservación de estos ambientes naturales para que siga habiendo capacidad de hábitat para los controladores biológicos, y los ambientes seminaturales, y mejorar las condiciones de la vegetación de las comunidades vegetales en los sistemas agrícolas. Entendemos que la medición de estos indicadores permite proponer diferentes manejos de la vegetación para cada unidad de paisaje. Solo a modo de ejemplo, en los sistemas agrícolas convencionales, la provisión de flores es casi nula. 9 minutos. Bien, te termino. Por lo que el bajo valor del indicador de flores nos podría estar indicando que podemos mejorar esa condición. Que en las áreas urbanas se registró una elevada cobertura de especies exóticas, y para nuestra zona es importante, por el déficit hídrico que tenemos, promover la implantación de especies nativas, también aportando a la potencialidad de hábitat. Y que el índice y los indicadores mostraron sensibilidad para caracterizar y comparar diferentes unidades de paisaje, que son de fácil y rápida medición, y que al estar basados en características de la vegetación van a poder ser usados en otras áreas, y que como la información es explícita espacialmente, es una buena herramienta para la zonificación y el ordenamiento ambiental territorial. Eso es todo. Muchas gracias. Ahí estoy, no sé si María va a terminar. Hola. ¿Sí? Sí. Continuamos con Gustavo Ren. Sí, ¿cómo no? Bien. Con evaluación de sustentabilidad del sistema de agricultura ecológica en periurbanos de la zona central de Córdoba. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Bueno, buen día a todos. Un placer compartir este espacio y enriquecerme con tan lindas presentaciones de Fátima, Evangelina, Lucía. No quiero descuidar a nadie, pero esto nos alienta a todos, y quiero contarles que un poco en mi grupo, en el que formo parte, de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, está trabajando a otra escala. Mis compañeros son Miren Arborno, José Luis Amar y Claudia Rebelli, todos agrónomos, y también la arquitecta María Alejandra Rojas, quienes nos proponemos hacer una mirada, una escala más general, y nuestra preocupación es, en este caso, y en este periodo, evaluar la sostenibilidad, la sustentabilidad de estos sistemas de agricultura ecológica periurbana en la zona central de Córdoba. Tenemos
sobre todo con Miriam, mucha experiencia y mucha historia de manejo en horticultura intensiva, pero nuestra gran preocupación reviste por estos días en cómo hacer o cómo evaluar o aportar a la sostenibilidad de estos sistemas. Así es que evaluamos la sustentabilidad de 4 agroecosistemas con distintos niveles de conflicto en el uso de tierra en las zonas periurbanas de Córdoba. Se planteó como hipótesis que aquellos sistemas productivos que tenían mayor conexión entre lo urbano y lo rural, presentaban patrones de sustentabilidad más vulnerables. O sea, quiere decir que esto del conflicto por el uso de la tierra, aquellos que tenían más conexión entre lo urbano y lo rural, eran los más complicados. Bueno, y así estudiamos 4 sistemas. Los sistemas fueron uno que lo denominamos hortícola agroecológico, que se encuentra al norte de la ciudad de Córdoba, en Colonia Tirolesa, y que forma parte del cinturón hortícola noreste de la ciudad de Córdoba, y esta es una propiedad familiar de 4 hectáreas y que se cultiva de forma intensiva. Tiene un largo uso hortícola como zona, y particularmente de generación en generación. Luego otro que es un hortícola orgánico, que está ubicado en una zona rural de la localidad de Altagracia, en Villa Cañares, de una superficie de 45 hectáreas, propiedad familiar, que está por fuera en el periurbano cordobés. Otro, un agrícola biodinámico, que está al sur de la ciudad, en un área industrial de Ferreira, y que cuenta una superficie de 40 hectáreas y también de propiedad familiar. Y un cuarto caso testigo para analizar, que es la producción animal tradicional, en este caso en Falda del Cañete, cercano al hortícola orgánico, que en una superficie familiar de 350 hectáreas, de las cuales 150 heredan y que mantienen una producción tradicional animal. Digamos, la idea de comparar es hacer una evaluación mediante indicadores. Esta matriz de indicadores que lo abordamos de manera multidisciplinaria, abordando aspectos ambientales, sociales y económicos, y al paisaje como un concepto transversal. Fíjense, esto quizás sea la nota diferente, porque estos conceptos de paisaje, del cual nosotros ponemos el acento, lo planteamos desde un paradigma de paisaje diferente al que habitualmente se usa. Lo entendemos como un concepto transversal, y entendemos también que el paisaje está, la definición transversal y amplia del paisaje nos obliga a hablar de conflictos y tensiones del paisaje. Entonces, llegamos a los conflictos por el uso de la tierra y vamos al paisaje. Y nos basamos en, digamos, una postura o un paradigma que tiene que ver con las lecturas de Habermas, de 1981, y de Martiarena, 2020, en las que este concepto de paisaje lo abordamos de 3 dimensiones. Dimensión de los objetos, objetiva, funcional, una dimensión social, normativa, y una dimensión subjetiva de las innovaciones. Y en este último caso, en el último aspecto de la innovación, vemos que todos los grupos tenían o tienen este denominador común, la innovación. Y bueno, más allá de los datos precisos de esta manera de evaluar, donde estas dimensiones de carácter ambiental, social y económica son abordadas con estos, como decíamos, indicadores o categorías descriptoras: el agua, el suelo, la calidad del paisaje, la tenencia de la tierra,
todos tendiendo a un umbral ideal, que es de 1, y un umbral de 0,5, que sería el umbral al cual debieran superar para sostenerlo. Haciendo la corrida por estos métodos, llegamos a que estos sistemas caracterizamos en cada uno de estos aspectos, ambiental, económico y social, y llegamos a una valoración. En nuestro resultado nos dio que todos estaban por encima del umbral, algunos, como el de producción animal tradicional, apenas por encima, 0,56, el hortícola orgánico 0,63, el agrícola biodinámica 0,64, y el que presentaba un promedio individual mayor de sustentabilidad es el hortícola agroecológico con 0,79. Eso nos permite decir que se pudo corroborar la hipótesis de que los sistemas que se encuentran en zonas de mayor conexión urbano-rural tienen menores valores de sustentabilidad. Y esto son los de producción animal tradicional, hortícola orgánico, hortícola biodinámico, mientras que el ubicado en el sector del cinturón verde, al noreste, como les decía, de larga tradición y una zona de producción hortícola, es el más sustentable debido a su transición agroecológica. De algún modo, y volviendo a las dimensiones del paisaje estudiadas en relación con los objetos, los establecimientos estudiados tienen como estrategia la conservación de los recursos naturales y una reducción del uso de energía fósil, como que en realidad estos sí son aspectos compartidos. Y la dimensión social del paisaje se encuentran condicionadas por la normativa al uso del suelo, que tensiona las decisiones propias y la rentabilidad. El valor de la tierra en estos lugares de mayor conexión urbano-rural aumenta notablemente con la presión inmobiliaria y la gran conectividad que se observa en los últimos tiempos. Y en relación a la dimensión de la innovación, se explica la importancia para la permanencia de los agroecosistemas estudiados que utilizan prácticas agroecológicas, la creatividad para diseñar estrategias de comercialización y la introducción en el ámbito local de nuevas especies y variedades. Vale decir que ese aspecto de la innovación es lo que alienta, de algún modo propone, estimula o motiva estos emprendimientos, pero que al mismo tiempo, por el valor de la tierra y las tensiones por el uso de la tierra, no llegan a tener los mayores niveles de sostenibilidad. Decíamos entonces que la cultura propia de estas familias, con una vinculación con la conservación del ambiente y un entendimiento sobre la herencia material de las próximas generaciones, alienta, motiva y da una gran esperanza en este sentido. Se destaca que el mejor promedio de los aspectos de sustentabilidad se obtuvo justamente de aquellos aspectos que tienen que ver con lo ambiental. Si lo volvemos un poquitito, no sé si se ve allí, todos, si tomamos por aspecto, el aspecto ambiental llega a reunir el 0,74% sumando a los 4 productores estudiados. En cambio, el económico, fíjense, es el aspecto más castigado, por de algún modo, que es de 0,60. Bueno, la idea de nuestro grupo es que estos aportes permitan orientar una visión de otra escala, que complemente sin duda las técnicas, pero atento a que este aspecto de innovación y de la idea de generar procesos de transición en aquellas unidades de paisaje nos permitan sostener los sistemas.
como último, y ya fuera de esto, recién escuchaba a Lucía que hablaba de las unidades de paisaje, y claramente se me ocurrió traerles una reflexión, que si bien estas unidades de paisaje en los ámbitos de transición son urbano-rurales, están mutando de manera notable en los últimos tiempos, están con unos cambios realmente impresionantes. Entonces hablamos de mutaciones en esas unidades de paisaje. Entonces, bueno, hay que estar atentos y muy celosamente cuidar esos cambios para ver los aportes que podemos hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Muy amable, muy buena su exposición. Vamos a pasar con Beatriz Díaz. Si puede dejar de compartir su pantalla. ¿Tom? Sí, pero no sé cómo. Ah, ahí está. Perdón, Bien. no lo encontraba. Vamos con Beatriz Díaz. Buenos días. Ella va a hablar de contribución de una infraestructura ecológica al control biológico y la polinización en zapallito de tronco. Curcubita máxima, variedad zapallito. Bueno, buenos días a todos. Gracias, María, por tu presentación. Voy a compartirles entonces los resultados obtenidos de este trabajo que hemos realizado en la Estación Experimental de INTA Concordia, en forma conjunta con el doctor Pablo Cavigliazo, que pertenece al Departamento Frutales de la misma experimental. Y en mi caso, formo parte del grupo hortícola. Bueno, sabemos que la agroecología utiliza estrategias que fomenten la biodiversidad y los servicios ecosistémicos asociados a ella, como son los de regulación de plagas y polinización. La promoción de estos servicios nos redunda beneficios en los sistemas productivos, porque en primer lugar, con respecto a la regulación de plagas, permite disminuir los daños ocasionados por las mismas, así como reducir el uso de insumos externos al sistema. Y por el lado de los polinizadores, estos contribuyen en gran proporción a la productividad de los cultivos de fruto, como es el caso del zapallito. El uso de los recursos florales externos al cultivo es una práctica que se utiliza dentro del manejo de hábitat y puede promover ambos servicios ecosistémicos, especialmente en el caso de las cucurbitáceas, como es el zapallito, y nos permite de esta manera rediseñar los sistemas convencionales que habitualmente son simplificados. Cabe destacar también que gran parte de los productores hortícolas del departamento de Concordia están en un proceso de transición agroecológica, muchos de ellos los estamos acompañando en este proceso de transición, y el cultivo de zapallito de tronco es uno de los habituales en todos los campos productivos de la zona. Bueno, en función de esto nos planteamos una hipótesis de trabajo, que fue que la adición de una franja floral podía contribuir positivamente a ambos servicios, del control biológico y la polinización en este cultivo. Y en función de ello desarrollamos el objetivo, que fue evaluar los aportes de incorporar una banda floral sobre el control biológico de la chinche del zapallo, Acanonychus anni, y la tasa de visita de los polinizadores en las flores de zapallito y su aporte en la formación de frutos. Bueno, para esto desarrollamos dos cultivos, uno de ellos acompañados de una banda floral formada por trigo sarraceno, que es una planta perteneciente a la familia de las poligonáceas, y aliso, que es lobularia marítima, perteneciente a la familia de las brásicas. Y otro cultivo separado a unos 50 metros de este, y separados también por una cortina forestal sin banda floral. Como se puede apreciar aquí en el diseño del experimento, los puntos que están marcados en rojo fueron las plantas de zapallito que se muestrearon en forma semanal a lo largo de todo su ciclo de cultivo, para evaluar las plagas, mientras que cuando empezó la etapa reproductiva se evaluaron también los polinizadores sobre sus flores. Para el caso del control biológico, focalizamos el estudio en esta chinche, que es propia del cultivo de zapallo,
y de zapallito, y en sus posturas, recolectándolas sobre las plantas que seleccionamos y comenté anteriormente, esas posturas fueron llevadas al laboratorio y criadas en forma individual para observar la presencia de enemigos naturales, fundamentalmente parasitoides. Con respecto a los censos de polinizadores, fueron realizados sobre cada una de las flores de las plantas que mencioné anteriormente, y se evaluaron la presencia de los mismos, los visitantes florales, sobre 1 minuto por flor. Al cabo del comienzo de fructificación, el rendimiento del cultivo fue evaluado cada 2 días, colectando todos los frutos de cada una de las plantas y pesándolos individualizados por las mismas. Para el análisis de los datos, utilizamos un modelo de lineal generalizado mixto, y las diferencias de medias entre los distintos aspectos que evaluamos, utilizamos un test de LSD Fisher, y todos ellos fueron analizados con el software R. Bueno, como resultados importantes con respecto a el control biológico sobre la Chinchilla canonicusani, encontramos que un porcentaje de parasitismo que dio diferencias significativas entre ambos tratamientos, siendo en el caso de la parcela con banda floral, alcanzó un 27% de parasitismo, mientras que en la parcela sin banda floral solamente el 17%. El parasitismo de estas posturas, de los huevos de esta chinche, estuvo a cargo de este parasitoide microhimenóptero de la familia Gelionidae, que estamos en un proceso de identificación a nivel de especie, junto con el doctor Daniel Aquino del Museo de La Plata. Hay pocos registros actualmente en nuestro país sobre parasitoides de esta familia de coreidos a la que pertenece esta chinche, por eso el proceso se ha dilatado un poquito en el tiempo, pero estamos trabajando sobre ello. Con respecto a los polinizadores, bueno, se coleccionaron el número de visitas totales y los grupos de polinizadores. Vimos que hay diferencias significativas en cuanto a los 2 tratamientos, es decir, a las parcelas con banda floral y con respecto a la parcela sin banda floral, tanto para las visitas totales como para los 2 grupos principales de visitantes florales, que los agrupamos en apoideos, que este grupo tuvo como principal visitante floral a Apis mellifera, pero también a abejas nativas solitarias de la familia Líctide y a véspidos, es decir, avispas. Y con formícides, las hormigas, siendo otro de los visitantes florales también importantes para este cultivo. Bueno, con respecto al rendimiento que obtuvimos en ambas parcelas, hubo diferencias significativas que se puede ver en el primer gráfico, cuando comparamos el número de fruto entre ambas parcelas, con y sin banda floral. En el gráfico del medio también pudimos observar que el número de frutos aumentó con las visitas, ¿sí? En las visitas totales en el cultivo en favor de la parcela con franja floral, y también se obtuvo un mayor rendimiento por planta en función de las visitas totales. Esto nos permitió sacar algunas conclusiones, como que la adición de una banda floral formada por trigo sarraceno y aliso, asociada al zapallito de tronco, tuvo un efecto positivo tanto para el control biológico como para los visitantes florales que contribuyen a la polinización del cultivo. Cabe destacar con respecto a esto que el cultivo de zapallito es el 90% dependiente de la polinización entomófila, y esto pudimos observar este beneficio de la incorporación de la banda floral en los resultados obtenidos. También se registró un incremento del parasitismo de huevos de Canonicusani, y por lo tanto una disminución del número de ninfas y adultos potenciales sobre el cultivo. Esto es muy importante, obtener este parasitismo en la etapa de huevo de esta plaga, dado que el control biológico por conservación justamente posibilita y enfatiza
la incidencia y el ataque de enemigos naturales sobre los primeros estados de la plaga. Y bueno, que en la parcela con banda floral se registró un mayor número de visitas totales que incrementó el número de frutos y rendimientos totales por planta. Bueno, agradecemos a quienes nos acompañaron tanto en las tareas de campo como en la toma de fotografías y a los proyectos INTA que han financiado este trabajo. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Beatriz. Y con esto terminamos las exposiciones. Si Néstor Gómez volvió, le podemos dar 2 minutos para que haga su conclusión, ¿le parece? Néstor, ¿está Néstor? Sí, sí, te escucho. Néstor, ¿podés hacer? Sí. Te damos 2 minutos porque estamos ya fuera de tiempo, digamos, 2 minutos como para que haga tu conclusión. Bien. Si te parece, o si no, lo Muchísimas dejamos. gracias. Sí, 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 sí. Bien. Sí. Como conclusiones del ensayo, en un segundo. Podemos decir que las distintas campañas y el ambiente no afectaron el rendimiento y la calidad de fibra de algodón, principalmente la calidad. La resistencia fue asociado a siembras tardías en los dos ambientes, tanto para Figueroa como para Silípica y Loreto, mientras que la longitud de fibra favoreció por los suelos fértiles. El microner, que es otra característica de fibra, fue mejor con fechas tempranas y la buena disponibilidad de agua y suelos de mediana a alta fertilidad. Mientras que la elongación fue favorecida cuando el cultivo fue sembrado en fechas tardías, y también el rendimiento de fibra condicionado principalmente por la fertilidad del lote y la cantidad de agua recibida durante el periodo crítico. Por lo tanto, la variedad Guasuncho 3 mantuvo bastante estables las características de calidad de fibra en los 3 años evaluados y en los 2 ambientes de estudio. Eso como conclusión final. Bueno, muchas gracias, y a todo el equipo de Trama Viva, que son los pequeños productores, las teleras, diseñadoras y bueno, técnicos en general que nos acompañan en este proyecto. Bueno, Néstor, muchísimas gracias. Y Gracias. tengo algunas preguntas que entre ustedes ya se fueron contestando en el chat. Le agradezco por eso, porque estamos justito de tiempo. Pero me queda una que es del comienzo, que es para Fátima. Es de, a ver un poquito si la encuentro, la de Fátima. Que, ¿cómo participa el Pro Huerta en el proyecto? Sí, ay, sí, yo no la contesté porque no sabía si era por chat. Bueno, el Pro Huerta está desde el comienzo, ahí yo trabajo en el Pro Huerta, en la agencia, con semillas, hemos puesto semillas, capacitaciones, la asistencia técnica, y con la presencialidad yo estuve trabajando, yendo a los talleres, y también preguntaba cómo era la selección de los servidores urbanos, También. que eso lo hicieron desde el equipo de la municipalidad, teniendo esos criterios de que, bueno, sea gente que le guste que trabajar con la huerta, tuviera experiencia en huerta y fueran referentes. Así que en eso nosotros casi no intervinimos, sino que lo trabajaron, y como estábamos con protocolo, solo pueden ir 10 a 11 y no más que eso a los talleres o al trabajo presencial desde el año pasado. Ahora lo vamos a abrir más, sí va a abrir más a más participantes. Bueno, creo que esa era la respuesta. Buenísimo, gracias. María, ¿podría hacer ¿sí? un comentario? ¿Sí? ¿Será posible que compartamos los mails de todas las personas que estuvimos en esta sesión? Sí, podríamos, Lucía, lo mismo en la publicación del Congreso, están todos los medios. Ah, están bien, bueno, gracias. Están todos.
así que no habría problema. Pero de cualquier manera, si te comunicas con el correo del Congreso, te van a pasar lo mismo, ¿sí? Hay muchos que contestaron ya, que pasaron sus correos. A ver si me queda alguna, si me ayudan y me queda alguna importante. Ya veo que César contestó la pregunta que le hicieron. Para Evangelina, muchos vivas, buenísimos, ¿sí? Ya fue leyendo Evangelina allí, contestando también. Evangelina excelente, muy clara. Estoy buscando alguna pregunta, todo muy lindo, bello, hermoso trabajo, todo muy contento. Lucía ya compartió su mail, gracias Lucía. Después hay dos nuevos que no lo estoy viendo. Estos informes se van a subir en algún momento, ¿verdad? Pregunta Agustina. Muy bueno el trabajo de Beatriz. Todo esto va a ser publicado en lo que es Hola, ¿te escucha? Sí, Perdón. no sé si me escucha, Sí, ¿qué ¿quién tal? habla? Yo soy Pablo Damiani y yo estoy con el trabajo con César. Vi que había una pregunta para él y él no está, pero yo la puedo responder si alguien tiene interés. César, ¿el de Purín? El Purín de Bardana, sí. Sí, él contestó antes de irse. Ah, buenísimo. Sí, contestó. Según lo que yo vi, él contestó antes de irse. Bueno, gracias. Igual estaría bueno. ¿Sí? Ustedes me dicen, no entiendo. Tenemos unos minutitos todavía. Estamos pasados, pero tenemos. Estaría Sí, bueno sí, que comente Pablo y que saque la presentación de pantalla ahí, Néstor. Así Igual no sé podemos si vernos. ya la contestó y había alguien con otra pregunta, pueden hacerla, no hay problema. Está contestado el efecto Purín de Bardana según productores de tomate en campos observaron mayor vigor de las plantas tratadas con el purín y sin efecto sobre la salinidad del cultivo. Y sigue, digamos. Un productor de tomate bajo cubierta observó mayor cobertura y vigor de las plantas de tomate. Sin embargo, ambos productoras bajo cubierta no encontraron efectos sobre la sanidad de las plantas de tomate respecto a las plantas sin aplicación de purín de Bardana. El purín de Bardana aplicado en la planta de puerro muy joven, según una productora, permitió que las plantas fueran más verdes y robustas que las plantas sin purín. No obstante, otra productora opinó que el purín de Bardana no mejoró el desarrollo. Saludos, dice César, ¿sí? Perfecto. Después seguimos con las felicitaciones, ¿sí? Estoy leyendo lo que dice el chat, ¿sí? Ustedes me pueden decir si hay alguna que me pasé, no hay ningún problema, ¿sí? María, ¿sí? Quisiera hacerle una pregunta a Beatriz. Sí. Que, bueno, algunas se les hice por privado, pero aprovecho por ahí para compartirla, la duda, que es la siguiente: cuando uno piensa en incorporar estas franjas de diversidad para dar alimento a polinizadores en envíos naturales, para tener, obviamente, servicio, si se piensa en la siembra anual, o sea, en la resiembra anual de estas especies, pero yo siempre me pregunto qué pasaría ecológicamente con esas franjas una vez que uno siembra y vuelve a sembrar y vuelve a sembrar. ¿Será que estas especies se establecen en algún momento? O sea, ecológicamente, ¿cómo sería la sucesión en esos espacios donde uno está permanentemente sembrando 2 o 3 especies que son importantes, ¿no? Pero si hay alguna proyección respecto de eso, en los sistemas productivos. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Evangelina. Bueno, mira, te comento, acá el trigo sarraceno es un cultivo que se resiembra. Nosotros probamos dejamos resembrar para ver cómo es la evolución de la franja, ¿no? Que no se convierta en invasora, ni que tenga una resiembra natural que pueda traer problemas a los cultivos. Creo que un poco me va enfocada tu pregunta quizá en eso. Mira, el trigo se resiembra, pero prácticamente, o sea, la semilla queda en el lugar. Tiene a su vez, como te comentaba anteriormente en el chat, es un cultivo sensible a heladas, con lo cual no tendríamos una disposición de las flores durante todo el año. En nuestro caso sí, es desde esta época, desde octubre hasta julio, ¿sí? Pero ahora, por ejemplo, ya ha comenzado a poder sembrarse, pero no tenemos
proliferación de plantas del año anterior. Y con respecto al aliso, está florecido todo el año, es una planta también que se va resembrando, pero no es invasora. Y hemos tenido estas franjas florales 3 años. Con verano e invierno, en esta zona que estamos un poquito más al norte, está florecido. Con un manejo muy sencillo para el productor, porque solamente con 2 podas anuales de rejuvenecimiento en otoño y en primavera, tienen flores todo el año. Y eso sería. Sí, es algo que, bueno, cuando seleccionamos especies, siempre las tenemos en cuenta eso, ¿no? De que no sea una carga de trabajo adicional, ni que tengan altos requerimientos de riego o fertilización, que no sería el caso que buscamos. Y en este caso estamos trabajando con 2 exóticas, pero bueno, también estamos evaluando. Paralelamente, Alejandra, mi becaria, estaba presentando otro trabajo con nativas, ¿sí? En invernadero. Así que, bueno, trabajamos con ambos grupos. Muchísimas gracias, Beatriz. Gracias, Beatriz. Muchas gracias. Le hago la última pregunta que es para Néstor Gómez, que él se le cortó mucho, pobre, así que vamos a ver si nos puede sacar esta duda. ¿Cree que la implementación de algodón agroecológico es posible que se pueda ser desarrollada a grandes escalas? Ni sí. Por ahora lo estamos implementando a pequeña escala, 1/4 hectárea, 1 hectárea, 1 hectárea y media, porque todo se trabaja con mano de obra familiar, que es el 80 o 90% del costo que te puede llevar el cultivo, es todo mano de obra familiar. A grande escala, no te sabría decir, pero sí a pequeña escala los pequeños agricultores lo pueden hacer. Si bien es una entrada, el algodón que se vende junto con otros productos como el maíz que le puede servir para la alimentación de sus animales, o las cucurbitáceas, que puede ser otra entrada para el pequeño agricultor. Pero ya a grande escala, ese la verdad es que no lo estamos trabajando y no sabré contestarte si en un futuro se podría hacer. Bueno, muchísimas gracias. Ya dentro de 3 minutos nos sacan, así que si podemos prender nuestra cámara y nos sacamos una foto como para que quedemos en la sala Timbó, para que quede un recuerdo nuestro, ¿sí? Por favor, sí. Entonces puedo hacer una captura de pantalla. Bueno, aprovecho para saludarlos y mientras hacemos la captura de pantalla, y quería homenajear al director de mi proyecto de investigación que está presente ahí en la cámara, que es José Luis Amar, un gran amigo, un gran investigador que se acaba de jubilar y que nos está dejando en el grupo, pero no nos va a dejar como agroecólogo, y creo que ha dado testimonio con su vida y con su compromiso para el crecimiento de todo este pensamiento agroecológico. Así que mi gratitud, mi reconocimiento y por su generosidad por haber permitido que exploremos otras miradas en relación a la ecología. O sea, un grande que no se va, solo se jubila y que asistirá a los congresos en otra categoría. Gracias, José. Bueno. Le damos un aplauso a José. Virtual. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Un gran abrazo a todos. Bien, gracias. Y bueno, con esto damos por terminada, vamos a cerrar nuestra sala. Desde la organización del Segundo Congreso Agroecológico Argentino le damos muchas gracias por compartir con nosotros sus trabajos y poder debatir, aunque sea un poquitito. Ya nos vamos a encontrar, esperemos que el próximo congreso sea presencial y podamos hablar con mucho más tiempo. Muchísimas gracias a todos, muy amable. Adiós. Gracias, felicitaciones. Igualmente, felicitaciones para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Chao.